Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Texto y Contexto. Qué bueno que nos siguen a través de nuestro multimedio Telesur. Bienvenidos, soy Luis Francisco Blandón. Hoy con un nuevo programa, por demás interesante, el papel de la ciencia y la tecnología el día de hoy. Ciencia, mitos y verdades. ¿Cuál es el papel que está desempeñando hoy en día la ciencia y la tecnología, la innovación científica para resolver desafíos globales en temas políticos, sociales y sobre todo ambientales? Así comenzamos. Representantes de organismos multilaterales insisten en que la pandemia de COVID-19 reforzó la confianza en la actividad científica como el sistema más avanzado para construir bienestar colectivo. Encuestas publicadas en los años 2021 y 2022 revelan que la ciencia y la tecnología son fundamentales no solo para superar los problemas sanitarios y sociales de los países, sino para atender las crisis planetarias del presente, especialmente con la apertura de la ciencia desde la política de ciencia abierta que deja atrás la exclusión, el racismo y la mercantilización del producto científico. Sin embargo, algunos expertos alertan que la ciencia no tiene soluciones para todas las crisis. Otros especialistas advierten que las crisis en las que estamos sumidos hoy y que tienen en jaque la vida son consecuencia directa o indirecta de la racionalidad científica y su horizonte de progreso infinito en un planeta finito. Bien, ahí el perfil de nuestro programa y vamos a iniciar con la opinión de nuestros expertos, 3 expertos acá en nuestros estudios y una vía Skype. Vamos a hablar precisamente con Francisco Herrera, biólogo y doctor en ecología. Francisco, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Tenemos también a Emilio Zuniaga, citotecnólogo, histopatólogo y filósofo, también nos acompaña. Gracias, Emiliano, por tu tiempo. Gracias. Y tenemos a Argelia Silva, doctora en botánica y ecología tropical. Argelia, gracias por tu tiempo con nosotros también. Como decíamos, en la distancia está Jorgelina Murúa, ingeniera en la industria forestal, maestría en gerencia ambiental. Muchísimas gracias, Jorgelina, por tu tiempo acá con nosotros. Bien, bueno, tenemos entonces la primera pregunta que tiene que ver, inicio con las declaraciones de José Ramón Calvo, quien es presidente del Instituto de Cooperación Internacional de la Real Academia Europea de Doctores, que expresaba hace unos meses sobre la pandemia de la COVID-19. Decía que la respuesta desde la comunidad científica no deja de ser notoria y deja claro que la innovación científica permite resolver desafíos complejos de la humanidad. ¿Qué opina, Emilio, de esta afirmación? ¿Estamos en ese nivel? Bueno, yo particularmente diría que no. Estructuralmente la pandemia de COVID-19 debió ser atacada bajo otros cánones para mí que fuesen mucho más eficientes. Primero, debió ser atacada desde la epidemiología crítica y desde el pensamiento multidiverso, ¿no? Cuando hablo de eso es sobre las estrategias de cómo abordar el problema epidemiológico desde la perspectiva natural de la pobreza, el hambre y cómo fue ocasionada esa pandemia, porque puede haber sido creada o puede haber sido un proceso natural. Todo el mundo apunta a que fue algo creado, evidentemente, por la situación geopolítica que existe en el mundo ahorita. Vamos con la señora Argelia. Señora Argelia, desde el punto de vista biológico, ¿no? Estamos precisamente a la vanguardia de los desafíos que plantea la humanidad, el avance científico y tecnológico está a la vanguardia no solamente del COVID-19, temas como la crisis ambiental, la ayuda humanitaria también en el mundo. No precisamente, pero sin embargo hay todo un proceso que tiende a la búsqueda de esas soluciones, ¿no? Y no pierdo la esperanza en el ser humano y su capacidad de razonar y de pensar en función de resolver estos problemas. Pero indudablemente que la presencia de una pandemia como esa transformó totalmente los paradigmas en cuanto a la atención y, como dice el compañero Emilio, precisamente en las diversas razas y las diversas situaciones en las que nos encontrábamos. Francisco, ¿la innovación científica está a la par de los desafíos en la actualidad? No solo no lo está, en mi opinión, sino que no lo puede estar. Podemos abordarlo a lo largo del programa, pero una de las limitaciones que tenemos es que cuando nosotros hablamos de una crisis, es distinto de hablar de un problema. Y como la ciencia se ha ido configurando desde la fragmentación del conocimiento, abordar crisis de manera fragmentada
pareciera que es insuficiente. Un buen ejemplo lo diste ahorita. La crisis ambiental planetaria la estamos tratando de enfrentar con ciencia desde hace 3 décadas y poco o nada hemos avanzado. Con relación a lo que planteabas de la pandemia, ahí es muy interesante porque la pandemia es una enfermedad viral. Solo que es una enfermedad viral que tuvo una magnitud en el planeta muy grande, pero es un problema conocido para la humanidad. De hecho, cuando plantean hacer vacunas es porque ya sabían una solución conocida. Lo único que le hicieron fue, en un tiempo récord, no respetando procedimientos que corresponden a la generación de una vacuna. Pero es muy distinto una crisis que un problema muy grande. Y ahí entonces habría que ver si la innovación está a la altura de los problemas, pero habría que revisar si la innovación científico-tecnológica está a la altura de las crisis. ¿Está la innovación a la altura de las crisis? Jorgelina, ¿estás de acuerdo con esta premisa? Bueno, concuerdo con los compañeros que han participado, ¿verdad? Nosotros, particularmente desde donde yo investigo, que es la producción de los alimentos, la ciencia no ha logrado dar la respuesta para poder satisfacer las necesidades alimentarias de la humanidad por el enfoque que ha tenido, esa limitación a lo que es el rendimiento de la producción de alimentos, aplicar la ciencia y la tecnología, pero dejando de lado muchos conocimientos, muchos aportes que pudieran haber tenido algunos alimentos. Precisamente por una homogeneización de la dieta, han dejado de lado una cantidad de alimentos utilizados por muchas generaciones, por diferentes países, por diferentes humanos. Entonces, en este momento, el enfoque que se le está dando a la investigación científica no está dando la respuesta a la crisis que se nos está presentando. Con el cambio climático hemos tenido que volver a tomar principios que tienen que ver con los cimientos tradicionales de nuestras comunidades originarias. Hablabas de principios, ¿no? El tema moral también es un tema que quería abordar con todos ustedes. La reciente y preocupante tragedia que se vivió por el terremoto en Turquía y en Siria, pues ha dejado adelante el debate, nuevamente un debate bastante interesante sobre lo que ha sido la ayuda internacional. Ella hablaba de alimentos, que es donde se especializa, y justamente la ayuda humanitaria ha tenido inconvenientes para llegar a los más necesitados en esta situación de Turquía y Siria, tanto así que la ONU ha dicho que no ha sido posible llevar la ayuda humanitaria al norte de Siria. Preguntarles, la situación obviamente se condiciona por la política a nivel internacional, hay un condicionamiento de la ayuda humanitaria a la situación política. ¿Actualmente la innovación tecnológica y científica tiene esa misma situación, Argelia? No precisamente, pero fíjate, cuando estamos abordando un problema como el caso que estás mencionando de un terremoto tan trágico, ¿cómo realmente está organizada la humanidad para atender, independientemente de su situación política, a un grupo de personas afectadas? Entonces allí es donde cuestionamos fuertemente lo de la ayuda humanitaria. Y ahorita con esa reunión en favor en Europa con la ayuda humanitaria, particularmente a Venezuela, volvemos a lo mismo. Estamos ante una crítica fuerte de qué ayuda realmente es la que estás proponiendo y a quién. ¿Quiénes son los que necesitan la ayuda? Yo pienso que en buena parte esta sociedad, sobre todo manejada desde el punto de vista de la geopolítica, es la que más necesita ayuda. Pero también lo hemos corroborado con una crisis tan fuerte como la crisis climática, como dice aquí mi amigo Francisco, no solamente es un terror climático realmente hacia dónde vamos. ¿Por qué? Porque realmente no estamos atendiendo la problemática desde el punto de vista científico y tecnológico y estamos dándole entonces a los científicos una inherencia y unos compromisos mucho mayores de los que son capaces de generar en la medida en la que estamos formados para generar esa información. Entonces, ¿de qué manera realmente con lo que hacíamos antes con más frecuencia, que eran los encuentros y los congresos, donde podíamos cada quien participar y opinar independientemente con estar bloqueando la información? Condicionamiento
político a la innovación científica. ¿Tu opinión, Emilio? Bueno, obviamente lo más trágico de ese condicionamiento es que todos hemos sido colonizados, pues, y la ciencia plenamente ha sido colonizada. ¿Qué sucede? Que aparte de ser colonizado, las personas que acceden a niveles de conocimiento superiores o que llegan a tener posiciones estratégicas venden ese conocimiento y venden su experticia, ¿no?, a los mejores postores, inclusive para hacer ese callado silencioso de qué sirve y qué no sirve. Yo considero que dentro de la formación científica en el mundo a nivel de tecnología se necesita implementar el pensamiento crítico y se necesita implementar una nueva visión de valores y productividad neta. Cuando yo hablo de productividad neta, me refiero al materialismo dialéctico, necesariamente. ¿Por qué? Porque las personas, yo lo llamo particularmente analfabetismo funcional, personas que tienen muchos títulos, pero están estudiando las arenas del Sahara y viven en el Ártico, pues, ¿no? Entonces son conocimientos innecesarios, improductivos, y eso es regularmente lo que se maneja dentro de los consorcios, congresos y manejos que son todos productos del hegemón natural del mundo, pues. Francisco, me queda un minuto antes de la pausa. Tu opinión. Emilio da con una clave fundamental, pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque si nosotros establecemos una discusión de la ciencia y solo nos enfocamos, por ejemplo, en los últimos 15 años de la actividad científica, que es el neoliberalismo en la actividad científica, no vamos a llegar al lugar de la discusión. Si vemos el último siglo de la actividad científica, que es la racionalidad instrumental, es decir, ya es un científico que no piensa el todo, sino que piensa pequeños problemas al que le busca pequeñas soluciones, tampoco vamos a entender cuál es el meollo de la discusión de la ciencia en el siglo XXI. Lo cual nos lleva, como dice Emilio, como nos dice Jorgelina, a tener que abrir el abanico de la discusión de la actividad científica, pero desde la constitución del pensamiento científico. Y ahí podemos encontrar un debate muy rico y muchas opciones alternativas al mundo que estamos viviendo. Constitución del pensamiento científico. Me quedo con esa frase. Vamos a seguir con nuestros invitados hablando del tema. Más adelante, la pregunta queda en el aire para Jorgelina desde la distancia, que también nos acompaña vía Skype. Ya regresamos. Gracias por seguirnos en Texto y Contexto. Hablamos de la ciencia y la tecnología, mitos y verdades, cómo se expresa a través de los pensamientos, los complejos desafíos en el mundo, la ciencia y la tecnología. Hablábamos con nuestros invitados del condicionamiento político a la ciencia y a la tecnología. Jorgelina, quedábamos pendientes con tu respuesta sobre este tema desde la constitución del pensamiento científico. Decía Francisco sobre la posibilidad de entender aún más el desafío, la ciencia y la tecnología en el actual proceso que tenemos, no solamente desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista social o político, sino también climático y, como tú lo mencionabas, también alimentario. ¿Qué piensas? ¿Cuál es tu opinión sobre el tema? Bueno, sí, esta constitución de la ciencia en la actualidad, bueno, tiene que atravesar por una decolonización. Lo que nosotros proponemos desde la agroecología es precisamente eso, porque todo lo que ha significado la transformación de la agricultura desde el siglo pasado, mitad del siglo pasado, ha sido un proceso de modernización que lo que ha hecho es precisamente afectar los procesos ecológicos, y más bien, en vez de solucionar el problema alimentario, se ha enfocado en una mercantilización de los alimentos, y además ha generado nuevos problemas que fueron apareciendo progresivamente, como mayores plagas y enfermedades. Entonces, lo primero que tendríamos que nosotros partir es de un proceso de decolonización, de transformar esa manera como tenemos de ver la ciencia para en verdad enfrentar estas crisis que estamos atravesando actualmente.
La forma de ver la ciencia, comentaba, se ha sostenido que la ciencia es neutra, que es objetiva, por lo cual se le atribuye de cierta manera la virtud de alcanzar la verdad y el discernimiento entre lo bueno y lo malo. Es la opinión más generalizada que se tiene de la ciencia. ¿Cuál es la responsabilidad de la ciencia en la crisis actualmente, Argelia? Bueno, yo creo que realmente deberíamos consolidar un pensamiento más cónsono entre todos, ¿no? Y además están el estudio de las ciencias naturales por una parte, y nosotros somos un país megadiverso, donde la diversidad biológica tiene una importancia altísima, a diferencia de otros países, donde es la cuna del desarrollo científico. Pero entonces, ¿en qué dirección va? Quizás, como decía Francisco antes, en eso volverse cada vez más minimicioso, un pedacito pequeñito para cada quien, y nos olvidamos, e incluso nos pasa a los ecólogos, que somos los que debemos visualizar como un satélite todas las partes, dejamos de ver esas partes como un todo. Y entonces todas estas fracciones no permiten que realmente tengamos unas respuestas acordes, y sobre todo con los climas de cada quien, ¿no? Y con las situaciones políticas y estructurales de cada una de las regiones, ¿no? Entonces nos olvidamos también de esa importancia de las regiones y pensamos que estamos muy evolucionados, hay mucha tecnología, hay muchas cosas, y resulta que otros científicos de otras épocas, incluso el mismo sabio Humboldt, podían tener una visión más compacta y más generalizada de la problemática en su momento. Entonces, bueno, todavía nos queda mucho realmente por discutir y por aprender, incluso en relación al lenguaje y de cómo nos comunicamos y en qué lenguaje estamos hablando. Mucho por aprender todavía, Emilio, ¿estás de acuerdo? Bueno, primero, el atomismo es uno de los males de la ciencia. La ciencia, para mí, ¿no? Y de repente es una particularidad, ¿no? Es un instrumento que no crece. Toda la ciencia del mundo está montada sobre hipótesis, pues, y ese es uno de los primeros errores que crea la ciencia. Manejarse sobre hipótesis refiere necesariamente a tener conocimientos cerrados de algo que ya existe o que puede existir y que uno simplemente corrobora o congestiona o puede demostrar. El mantenimiento de esa visión del mundo a través de la ciencia lo que hace es encerrarlo. Entonces tenemos unas ciencias que son utilitarias, igual que unas matemáticas utilitarias. Las matemáticas utilitarias solamente nos permiten ordenar el mundo inteligible dentro de las cosas que están visibles, pero no nos permite observar cosas como la moral, la ética, las leyes del mundo y el pensamiento. Entonces, obviamente, nosotros lo que tenemos que hacer es reestructurar el proceso de la ciencia, convertirlo en un movimiento hipotético, ¿no? Que crece y crezca desde los mismos cimientos en la búsqueda del ser, fundamentándose principalmente en el ejercicio dialéctico para la búsqueda de la felicidad, ¿no? En esa medida nosotros vamos a crear ciencia. Ahorita lo que tenemos es una instrumentalización, tecnificación, lo que yo llamo un ejercicio tecnocrático de materiales y métodos para resolver problemas minúsculos, sean muy grandes o sean muy pequeños. La ecología maneja cosas muy grandes, pero regularmente termina en un problema de biodiversidad que no sabe atacar porque no lo controla por ningún lado, ¿no? Entonces, los ecólogos son, como yo siempre digo, una suerte de gurú, ¿no? Igual que los médicos también son una suerte de gurú, porque ellos hacen clínica, pero necesitan que los exámenes, y los exámenes no lo hace un médico, lo hace un técnico. Entonces Mario Bunge diría, ¿no?, ¿qué es mejor, la ciencia o la práctica? Ahora, la reestructuración de la ciencia, como decía Emilio, Francisco, para convertirlo en algo más de las hipótesis, y preguntarte también, esa reestructuración tiene que ir también con saber quién está financiando, o sea, la financiación de la ciencia hoy en día, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo ves ese punto de vista en la actualidad? Ok, ahí hay tres elementos fundamentales. Sí. Cuando uno piensa en lo que ha devenido la ciencia por el efecto de las corporaciones y el financiamiento, como te dije hace un rato, estamos discutiendo el carácter neoliberal de la ciencia actualmente. Pero lo que está planteando Emilio es más profundo, porque va más atrás, va a lo que la constituye. Yo le añadiría a la hipótesis de Emilio y al comentario con el cual iniciaste la pregunta, dos cosas. Uno, que
que la ciencia sea objetiva y neutra, además dicen universal, es un eslogan que forma parte de las narrativas falaces con las cuales se forman a los científicos del mundo. Entonces, lo primero que tenemos que iniciar es desmontar las falacias narrativas con las cuales se establece el imaginario de un científico. Despojado de falacias, es decir, de mitos dentro de la ciencia, nos toca entonces, como plantea Emilio, ver qué lo constituye. Él plantea el carácter hipotético, ¿no? A partir de la hipótesis. Pero el otro elemento que yo creo que es fundamental para entender cómo transformar este patrón de conocimiento que llamamos ciencia, si fuera posible, es que la ciencia se fundamenta, la ciencia moderna, en que todo lo que estudia es un objeto. La naturaleza es un objeto, los seres humanos son un objeto, las masas sociales son un objeto. Si lo que tú estudias es un objeto, pierde su carácter sacro. En el momento en que pierde su carácter sacro, es decir, su carácter elevado, tú lo has minimizado. Y eso es lo que hace que la ciencia moderna sea tan poderosa, porque todo lo objetiviza. Y como decíamos hace un rato, además, lo decía Jorgelina, lo objetiviza y es lo que lo permite mercantilizarlo. En el momento en que es una cosa, el capitalismo dice, no solo es una cosa, ahora es una mercancía. Y ahí Marx nos ofreció muchas luces para plantearnos un patrón de conocimiento. Lo podríamos llamar ciencia, pero ya no puede ser la ciencia moderna, porque el fundamento de la ciencia moderna es que todo lo que tú estudies es una cosa. Y ahí estamos en un gran problema. Correcto. Entonces vamos con nuestra invitada vía Skype, Jorgelina, hablando precisamente de esto. Decíamos la ciencia como neutra y objetiva, pero un argumento falaz desde el imaginario científico. ¿Estás de acuerdo con este planteamiento? Sí, la ciencia siempre se nos ha presentado y el positivismo nos dice que un investigador es completamente neutral. Y ya nosotros nos hemos dado cuenta que no es así, que como explicaban los compañeros, todo lo que está detrás de esas empresas transnacionales, de las semillas, de las medicinas, todo tiene un trasfondo y un interés económico. Entonces no podemos hablar de que haya una neutralidad. Bueno, entonces seguimos hablando del tema y la próxima pregunta tiene que ver con la UNESCO, ¿sí? Ha propuesto la UNESCO un diálogo de saberes para la democratización del conocimiento y preguntar cómo se puede establecer un diálogo de saberes en igualdad, es decir, en igualdad de condiciones con estructuras de generación del saber científico. Emilio. Bueno, yo te voy a decir algo, ¿no? No hay nada más perverso dentro del conocimiento científico que las estructuras que se fundamentan en la ONU, pues, ¿no? La ONU es un instrumento alienado del capitalismo. Entonces, obviamente, todo lo que ha proporcionado dentro de los sistemas mundiales es colonización, y es una colonización aceptada a través de lo que llaman las migajas de la riqueza. El Sistema Mundial de la Salud nos ofrece en todos los países del mundo, ¿no?, salud. Entonces nos lanzan las vacunas que están vencidas o que están a punto de vencerse para que nosotros nos las pongamos. Y entonces decir qué buena es la OPS, qué buena es la OMS, qué bueno es el sistema de Naciones Unidas, porque se acuerdan de las personas que tenemos menos. Entonces la UNESCO y los procesos de colonización del conocimiento son mucho más perversos, porque es lo que permite perpetuar el capitalismo y es lo que permite que los científicos que nosotros tenemos en este momento carezcan de condiciones básicas para hacer investigación y que sea una investigación que sea realmente plena. Entonces nosotros vivimos a merced, ¿no?, yo lo llamaría una suerte de ampones con poder, ¿no?, que requieren o manejan el conocimiento de las personas que necesitan, los buscan, los tienen, les ofrecen cosas y los mercantilizan porque cosifican al ser humano. Eso de Marx, obviamente, aquí encaja perfectamente. Lo que pasa es que entonces muchas personas dicen hablar de dialéctica marxiana y no saben nada de Marx, o dicen que son dialécticos, o dicen que son hermenéuticos, y regularmente no manejan ni un término ni el otro, sino lo que hacen es parafarsear cosas que van copiando del mismo sistema y modelo hegemónico.
Francisco, tu opinión. Brevemente, nos quedan un minuto para cada uno. Mira, el planteamiento de la UNESCO es complicado, porque la UNESCO reconoce a la ciencia como el conocimiento más avanzado. Entonces, ¿cómo puede haber un diálogo de iguales cuando tú presupones que hay uno que está por encima del otro? Entonces, en una asimetría de poder y de reconocimiento identitario, tú no puedes hablar por igual. Tú puedes hacer concesiones aparentes en el diálogo, pero no es un verdadero diálogo, por un lado. Pero la UNESCO también está proponiendo la ciencia abierta, que es que de ese diálogo, todo el registro, es decir, tu cuaderno de laboratorio, que en teoría antes era lo más preciado, sea abierto. Pero dice, tiene que ser abierto todo el conocimiento que se genere desde el Estado. Y poco a poco iremos involucrando a las corporaciones y compañías para que también abran sus cuadernos. Esto sería un nuevo epistemicidio, habría que esperar un tiempo. Por tanto, el verdadero diálogo de saberes pasa, si pudiera pasar, por un reconocimiento de iguales. Y la ciencia, considerando que está por encima del conocimiento primitivo, barbárico, es decir, el racismo epistemológico, hoy no está preparada para dialogar. Hay una asimetría, decía Francisco, Argelia, de ese debate, ese diálogo entre iguales, por el tema de lo que tiene que ver con no solamente lo científico, sino también las razas, la cultura. ¿Cómo ves? ¿Estás de acuerdo? Incluso el sexo. O sea, es diferente cómo somos tratadas las mujeres en el mundo de la ciencia a los caballeros, ¿no? Y por supuesto, a mí me genera una preocupación aún mayor, que es la con nuestros jóvenes, que se están formando. ¿Cómo los vamos a formar? Y bien, como dice Emilio, me parece excelentísimo volver a la filosofía de las ciencias. ¿Cómo vamos a atacar filosóficamente todo este lío que tenemos? Pero en el mientras tanto, con nuestros muchachos que se están formando, con nuestros estudiantes que están allí, en un país mega diverso como el nuestro. Nos sentamos, nos vamos de rodillas, nos dejamos colonizar. Pero hay que vamos incorporar a volver, el pensamiento crítico y debate. Por supuesto, hay que incorporarlo. Y por eso mi preocupación con los jóvenes, cómo incorporar realmente esta discusión en las universidades ahorita y en universidades que están comenzando con un nuevo paradigma y con una nueva estructura, como por ejemplo la Universidad Ambiental del Ambiente Frutovivas o la misma Universidad Bolivariana o cualquier otra universidades con otras tendencias, la misma Universidad Central de Venezuela. ¿Cómo va a abordar realmente ahora la entrada de nuestros estudiantes y de cómo vamos a tener esa discusión los ecólogos, por ejemplo? Y dentro de la botánica donde yo me desarrollo, ¿qué vamos a hacer realmente con todo el lío? Este es un programa completo de la botánica en torno a la alimentación y a la medicina. ¿Cómo vamos a manejar esta información y de dónde están los recursos? Están en nuestros países. Ahí está, el tema de los recursos, el tema de ese diálogo y el debate entre iguales, la cultura, la ciencia, la tecnología. Debates importantes que hemos abordado el día de hoy, pero que también invitamos a ustedes a través de contáctenos@telesurtv.net para que puedan opinar. Lamentablemente se nos termina el tiempo. Agradezco a cada uno de ustedes por su tiempo con nosotros. También a la señora Jorgelina desde la distancia. Soy Luis Francisco Blandón. Gracias por seguirnos.